¿Y si aquello en lo que siempre creíste que estaba creciendo, en realidad estuviera desmoronándose en silencio? Existe un lugar en Estados Unidos donde la fe fue alguna vez tan sólida como la tierra roja bajo los pies. Un territorio donde cada esquina guardaba una iglesia, cada domingo era sagrado, y cuestionar la Biblia era como cuestionar el propio aire que se respiraba. Lo llamaban el cinturón de la Biblia. Un imperio invisible construido sobre generaciones de certezas absolutas donde Dios no era una opción, era el cimiento. Pero algo está ocurriendo bajo esa fundación, algo que nadie se atrevió a nombrar en voz alta hasta ahora. Las grietas no aparecen en los noticieros, no resuenan en los púlpitos, pero están ahí y se están expandiendo más rápido de lo que cualquier líder religioso puede admitir. Lo que antes parecía eterno, ahora se revela frágil. Y la pregunta que nadie quiere formular es simple y aterradora. ¿Cuánto falta para el colapso total? Hay toda una generación que creció viendo a sus padres orar, pero que nunca sintió la misma presencia. Jóvenes que memorizaron versículos, pero olvidaron lo que significaban. Familias que aún asisten a la iglesia los domingos, pero cuyos corazones ya no están allí. Por fuera todo parece igual. Los templos siguen en pie, los himnos aún se cantan, las Biblias todavía descansan en las mesas de noche, pero por dentro algo esencial se ha roto. La fe dejó de transmitirse como herencia, se volvió solo una tradición, y una tradición sin significado no perdura, se pudre, desaparece, y cuando notas que desapareció, ya es demasiado tarde para traerla de vuelta. Lo que está en juego aquí no es solo religión, es identidad, comunidad, propósito. Todo aquello que sostenía a millones de personas se está disolviendo, y la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta de que ya perdió el suelo. Los números no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia. Iglesias cerrando sus puertas, seminarios vaciándose, pastores abandonando el ministerio en masa, jóvenes declarando abiertamente que ya no creen. Todo eso está documentado, medido, expuesto en investigaciones que los grandes medios prefieren ignorar. Pero el verdadero colapso no está en las estadísticas, está en la mirada vacía de quienes aún fingen creer, está en la madre que reza sola porque sus hijos ya no regresaron, está en el abuelo que construyó la iglesia con sus propias manos y ahora la ve vendida como almacén. El cinturón de la Biblia no solo se está encogiendo, está siendo devorado desde adentro por fuerzas que él mismo creó. Y la ironía cruel es que los defensores más fervientes de la fe pueden ser precisamente quienes estén acelerando su extinción. ¿Cómo? ¿Por qué? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Puedes sentirlo en el aire, esa tensión extraña entre lo que se dice y lo que se vive, entre la doctrina y la duda, entre el discurso público y la crisis privada. Millones de personas atrapadas en un teatro silencioso donde todos fingen que todo está bien, pero nadie realmente cree en el guión. Y lo más aterrador, esto no está ocurriendo lentamente, no es un declive gradual que tomará décadas, es un colapso acelerado, una implosión cultural que está sucediendo ahora mismo, en este preciso instante, mientras lees estas palabras. Mientras las cámaras muestran mega iglesias llenas y predicadores carismáticos, la verdad susurra entre bastidores. La fe como la conocemos está muriendo y nadie sabe exactamente cómo impedirlo, porque quizás, solo quizás, no pueda ser salvada. Tal vez lo que estamos presenciando no sea una crisis, sino el final inevitable de un ciclo que ya cumplió su tiempo. Y si es así, la pregunta que queda es, ¿qué viene después? Aquí está la verdad que necesitas enfrentar. Esto no es solo otro video sobre religión, es sobre el fin de un mundo, sobre millones de personas despertando de un sueño colectivo y comprendiendo que el suelo bajo sus pies nunca fue tan firme como parecía, sobre lo que sucede cuando una de las fuerzas culturales más poderosas de América comienza a desaparecer, no con una explosión, sino con un suspiro. Y si crees que esto no te afecta, que es solo cosa de creyentes, no has entendido el juego, porque cuando estructuras tan profundas comienzan a derrumbarse, nada a su alrededor permanece intacto. La caída del cinturón de la Biblia no es un fenómeno aislado, es un síntoma, una advertencia, un presagio de lo que podría ocurrir con otras certezas que aún consideras inquebrantables. Entonces, queda la pregunta final. ¿Estás preparado para ver lo que realmente está sucediendo? Porque una vez que lo sepas, no hay forma de desverlo. Hay un tipo de silencio que solo quienes han vivido dentro de la fe pueden reconocer. No es el silencio de la paz, no es el vacío meditativo que la gente romantiza. Es el silencio de la duda atorada, ese que sientes cuando estás sentado en el banco de la iglesia, rodeado de personas cantando con los ojos cerrados, y te das cuenta de que ya no puedes fingir más. Mueves los labios, pero las palabras no salen. Levantas las manos, pero pesan como piedra.
Y entonces llega ese pensamiento prohibido, ese que empujas hacia el fondo con toda la fuerza que tienes. ¿Y si ya no creo? Esa frase nunca sale en voz alta, se queda ahí, fermentando en el pecho, corroyendo todo lo que antes parecía sólido. Y lo peor es que miras a tu alrededor y ves que no estás solo. Hay otras miradas vacías, otras bocas que se mueven sin convicción, otras almas atrapadas en el mismo teatro. Y entonces entiendes, la fe no desapareció de golpe. Murió lentamente, mientras todos fingían que todo estaba bien. El cinturón de la Biblia fue levantado sobre una promesa invisible. Si sigues las reglas, Dios te protege. Si obedeces, perteneces. Si crees, nunca estarás perdido. Y durante décadas funcionó. Funcionó porque la comunidad sostenía la creencia, porque tus padres creían, porque tus abuelos creían, porque todas las personas que conocías creían. La fe no era una elección, era el aire que respirabas. Pero ¿qué pasa cuando el aire empieza a escasear? Cuando la siguiente generación ya no siente lo que tú sentiste. Cuando los hijos preguntan, ¿por qué hacemos esto? Y te das cuenta de que no tienes una respuesta que tenga sentido para ellos. Toda la estructura comienza a tambalear, no porque alguien la atacó, no porque apareció un enemigo visible, sino porque la transmisión falló, el hilo se rompió. Y cuando eso sucede a gran escala, cuando miles de familias viven la misma ruptura silenciosa al mismo tiempo, el colapso no es una posibilidad lejana. Ya está ocurriendo. Simplemente aún no ha aparecido en los titulares. Hay toda una generación que creció aprendiendo a temer más al infierno que a amar el cielo, que memorizó versículos como quien memoriza fórmulas matemáticas, sin entender, sin sentir, solo para aprobar el examen espiritual, que fue a campamentos de verano donde gritaron «Soy de Jesús» al unísono, pero regresaron a casa vacíos, hicieron todo bien, se bautizaron, asistieron a los cultos, participaron en los grupos de jóvenes, pero nunca experimentaron lo que sus padres decían que debían experimentar. Nunca sintieron esa presencia mística, nunca escucharon la voz de Dios. Y cuando creces escuchando que algo debería ser real, pero tu experiencia personal nunca lo confirma, una de dos cosas sucede. O te culpas eternamente por no ser suficientemente bueno, o comienzas a sospechar que tal vez toda la historia no es como te la contaron. Y cada vez más jóvenes están eligiendo la segunda opción, no por rebeldía, no por influencia externa, sino porque la disonancia interna se volvió insoportable, porque vivir fingiendo pesa más que vivir sin respuestas. Hay algo profundamente humano en necesitar pertenecer, en querer formar parte de algo más grande, y durante mucho tiempo, la iglesia fue ese lugar. Era donde nacías, crecías, te casabas, enterrabas a tus muertos. Era el marco de tu vida. Era donde tu dolor tenía sentido, donde tus preguntas encontraban respuestas prefabricadas, aunque simples. Pero el mundo cambió demasiado rápido, y la iglesia no cambió con él. Siguió repitiendo las mismas frases, siguió condenando las mismas cosas, siguió exigiendo las mismas certezas en una era donde nada más es certero. Y la gente empezó a darse cuenta. Puedes tener comunidad sin doctrina, puedes tener propósito sin dogma, puedes tener amor sin juicio, puedes tener espiritualidad sin institución. Y cuando esa percepción se extiende, cuando millones comienzan a experimentar formas de conexión que antes eran prohibidas, la autoridad de la iglesia se desmorona, porque ya no ofrece nada que no pueda encontrarse, y a veces de manera más genuina, en otros lugares. La lealtad no se sostiene en la tradición, se sostiene en la relevancia, y cuando pierdes la relevancia, lo pierdes todo. Así que aquí está lo que nadie quiere decir en voz alta. El colapso del cinturón de la Biblia no trata sobre ateísmo, no trata sobre secularización forzada, no trata sobre un ataque organizado contra la fe. Trata sobre agotamiento, trata sobre personas que amaron, que lo intentaron, que se entregaron por completo y que ahora ya no tienen nada más que dar. Trata sobre pastores que predican domingo tras domingo
y regresan a casa sintiendo que están hablando solos, sobre madres que rezan por hijos que nunca regresaron, sobre toda una generación que carga con la culpa de no poder mantener viva una llama que quizá nunca debió ser su responsabilidad sostener. Y lo más trágico, muchos aún están ahí, aún van a los cultos, aún dicen amén, pero por dentro ya se despidieron, ya aceptaron que ese lugar dejó de ser hogar, solo les falta el valor o el permiso para salir por la puerta principal. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa construir toda una identidad alrededor de una certeza? Cuando tu fe no es solo lo que crees, sino quién eres. Cuando cuestionar a Dios es, en el fondo, cuestionarte a ti mismo. Por eso el colapso duele tanto, porque no es solo un cambio de opinión, es un desmantelamiento interior. Es despertar un día y darte cuenta de que la persona que creías ser, tal vez nunca existió realmente, que todo lo que defendiste, todo lo que juzgaste, todo lo que sacrificaste, se construyó sobre algo que ahora ya no puedes sostener entre las manos. Y entonces llega el pánico, porque si ya no eres eso, ¿quién eres? Si ya no perteneces a ese lugar, ¿a dónde perteneces? El miedo a la libertad es más grande que el miedo a la prisión. Al menos en la prisión sabes dónde están las paredes. Pero cuando esas paredes caen y te encuentras en el vacío, sin mapa, sin guión, sin una comunidad que te reconozca, el colapso no es solo teológico, es existencial. Hay una crueldad silenciosa en la forma en que la fe es exigida en el cinturón de la Biblia. No es opcional, no es personal, es pública, es una actuación, debes demostrar, debes testificar, debes probar que estás del lado correcto. Y cuando ya no puedes hacerlo, cuando la máscara comienza a resquebrajarse, te vuelves invisible. O peor, te vuelves una amenaza. Porque la duda es contagiosa, el cuestionamiento se propaga y una comunidad construida sobre certezas absolutas no tolera la ambigüedad. Entonces, ¿qué ocurre con quienes se atreven a decir, ya no lo sé? Son aislados, tratados como proyectos de oración, como almas perdidas, como advertencias vivas de lo que sucede cuando uno se aleja de Dios. Y ese rechazo, ese exilio emocional, confirma exactamente lo que ya sentían, que el amor ofrecido era condicional, que la aceptación tenía un precio, que la comunidad solo existía mientras estuvieras de acuerdo. Y cuando ves eso, no hay vuelta atrás, porque has visto la estructura detrás del telón. Y no es divina, es humana, frágil, controladora y profundamente solitaria. Lo que nadie te cuenta es que salir de la fe no es liberador al principio, es aterrador, porque no pierdes solo a Dios, pierdes a tu familia, a tus amigos, tu red de apoyo, pierdes invitaciones, conversaciones, pierdes el lugar donde jugaban tus hijos, pierdes los rituales que marcaban el tiempo, el culto de los miércoles, el domingo en familia, el grupo de oración. Pierdes el lenguaje con el que nombrabas tus emociones. Dios tiene el control, todo tiene un propósito. Estoy en las manos del Señor. Y de pronto, estás solo con tu dolor, sin traductor, sin atajos, sin una narrativa prefabricada que explique por qué las cosas malas ocurren. Y eso asusta, porque la fe, incluso cuando oprime, ofrecía consuelo, ofrecía previsibilidad, ofrecía un guión. Y ahora estás improvisando, estás desnudo. Y el mundo exterior no es más amable con quienes dejan el rebaño, es indiferente. Y la indiferencia, para alguien que siempre tuvo comunidad, duele más que el odio. Pero ocurre algo extraño después del primer golpe, después de la culpa, después del duelo. Hay un momento en que dejas de esperar que algo malo pase, dejas de pensar que vas a ser castigado, te das cuenta de que la vida continúa, que aún amas, que aún sientes, que aún tienes propósito. Y entonces llega la revelación más perturbadora de todas. No necesitabas todo aquello para sentirte completo. Pensabas que sí, te dijeron que sí, pero no. Y esa percepción es a la vez devastadora y liberadora.
porque significa que perdiste años, que cargaste pesos que no eran tuyos, que te culpaste por cosas que nunca fueron un error. Pero también significa que el futuro no está escrito, que puedes volver a empezar, que puedes redefinir lo que es sagrado, lo que es bueno, lo que es amor, y millones de personas están atravesando este proceso ahora mismo, solas, en silencio, sin saber que hay otras viviendo la misma travesía, y por eso el colapso es invisible, porque no sucede en los templos, sucede dentro de cada persona que decide, por fin, dejar de fingir. Y tal vez eso sea lo que más asusta a los líderes religiosos. No es el ateísmo militante, no es el secularismo agresivo, es la salida silenciosa, es la renuncia tranquila, es la generación que simplemente deja de aparecer, que no pelea, que no debate, que no intenta cambiar nada, solo se va. Y cuando pierdes así, sin confrontación, sin drama, sin enemigo visible, no puedes contraatacar, porque no hay nada que combatir. No hay argumento que convenza a quien ya decidió que no quiere convencer a nadie más. No hay sermón que traiga de vuelta a quien ya encontró paz fuera de los muros. Y esa es la verdad que nadie quiere aceptar. El cinturón de la Biblia no está siendo destruido, está siendo abandonado. Y el abandono no es guerra, es despedida, es cansancio, es el final de una historia que, para muchos, simplemente dejó de tener sentido. Existe un tipo de duelo que no tiene nombre, ese que sientes cuando algo que amabas se vuelve irreconocible, cuando el lugar que fue tu refugio se convierte en un campo de batalla, cuando la fe que alguna vez te salvó se transforma en aquello que te asfixia, y el cinturón de la Biblia está lleno de ese duelo, lleno de personas que aún aman a Jesús, pero que ya no soportan la iglesia, que todavía creen en algo sagrado, pero no en sus versiones institucionalizadas, que aún oran, pero en silencio, solas, lejos de los reflectores y de las exigencias. Estas personas no aparecen en las estadísticas como sin religión. Muchas todavía se identifican como cristianas, pero el vínculo está roto. El cordón umbilical entre la fe personal y la comunidad religiosa fue cortado, y lo que queda es una espiritualidad huérfana, una creencia que existe, pero que no sabe dónde habitar. Y tal vez ese sea el verdadero colapso. No la muerte de la fe, sino la muerte de la estructura que la sostenía. Y cuando la estructura cae, lo que queda es caos. Es cada uno por su cuenta. Es soledad espiritual en masa. Las cifras son brutales cuando realmente las miras. Iglesias que antes tenían listas de espera, ahora apenas llenan la mitad de los bancos. Denominaciones que crecieron durante un siglo entero están reduciéndose un 5, un 10% cada año. Seminarios que formaban a cientos de pastores, ahora forman a decenas. Y no se trata solo de un cambio generacional, es un colapso estructural, porque todo el modelo se construyó sobre una premisa que ya no existe, la idea de que pertenecer a la iglesia es una necesidad, que sin ella no tienes comunidad, no tienes moralidad, no tienes sentido. Pero Internet lo cambió todo. Ahora encuentras comunidad en línea, encuentras moralidad en filosofías seculares, encuentras sentido en la terapia, en el arte, en la naturaleza, en las conexiones humanas reales. Y cuando la iglesia deja de ser necesaria, deja de ser relevante. Y cuando deja de ser relevante, muere. No de forma dramática, no con escándalo, sino lentamente, en silencio, como un árbol que se pudre por dentro hasta que un día, sin aviso, se desploma. Hay algo que debe decirse y que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Mucha gente dentro de la iglesia tampoco cree ya. Pastores predicando sermones que ellos mismos ya no pueden tragarse. Líderes de alabanza cantando sobre un Dios que no sienten. Diáconos, presbíteros, miembros de juntas directivas, todos atrapados en la misma trampa. Todos actuando la fe porque han invertido demasiado como para salir, porque su identidad pública depende de eso, porque su sustento depende de eso, porque su familia depende de eso. Y así, la iglesia se convierte en un teatro donde todos son actores
y ya no hay público, donde la verdad ha sido sustituida por la apariencia, donde la autenticidad ha muerto y fue reemplazada por sonrisas ensayadas y amén automáticos. Y cuando eso sucede, cuando la institución pierde su alma, se convierte en una cáscara vacía, un edificio, una marca, un recuerdo de lo que alguna vez fue. Y la gente lo siente la falsedad, siente el vacío, y por eso se van, porque nadie quiere formar parte de una mentira colectiva, aunque sea una mentira cómoda. Y quizá lo más irónico de todo es que los propios defensores de la fe aceleraron el colapso, porque en lugar de escuchar, gritaron más fuerte. En lugar de acoger, juzgaron con más dureza. En lugar de adaptarse, se hicieron más rígidos. Convirtieron la iglesia en fortaleza. Convirtieron la fe en guerra cultural. Convirtieron a Jesús en un símbolo político. Y en ese proceso, perdieron precisamente lo que decían proteger. Perdieron a los jóvenes, perdieron a las mujeres, perdieron a quienes dudaban, perdieron a quienes sufrían. Porque cuando conviertes la religión en ideología, pierdes lo sagrado. Cuando conviertes la espiritualidad en dogma, pierdes la experiencia. Cuando conviertes la comunidad en conformidad, pierdes a las personas. Y eso fue lo que ocurrió. La defensa de la fe se convirtió en su destrucción. El miedo a perder el control aceleró la pérdida total. Y ahora, lo que queda son ruinas. Ruinas imponentes. Ruinas históricas. Pero ruinas. Lo que nadie sabe aún es qué viene después. ¿Qué ocurre cuando la estructura religiosa más poderosa de toda una región desaparece? ¿Qué vacío deja? ¿Qué nuevas formas de comunidad surgirán? ¿O no surgirá ninguna? Estamos caminando hacia una era de soledad existencial colectiva, donde cada uno busca sentido por su cuenta, sin anclajes, sin tradición, sin narrativa compartida. O tal vez algo nuevo están haciendo, algo que aún no tiene nombre, algo más fluido, más personal, más honesto. La verdad es que nadie lo sabe, y esa incertidumbre forma parte del colapso, porque durante siglos el cinturón de la Biblia ofreció respuestas, ofreció seguridad, ofreció un camino claro. Y ahora, por primera vez en generaciones, no hay mapa, no hay líder, no hay consenso. Y la gente camina a oscuras, tanteando, tropezando, intentando descubrir qué significa ser humano sin las certezas que antes lo definían todo. Y quizá, solo quizá, este sea el comienzo de algo más real, algo más verdadero, algo que no necesita performance, solo coraje para existir sin guión. Entonces es eso. El colapso no es un evento futuro, no es una predicción, no es algo que tal vez ocurra si nadie hace nada. Ya está aquí, sucede ahora, en cada banco vacío, en cada joven que no regresó, en cada oración que ya no sale del pecho, en cada pastor que predica sabiendo que ha perdido a su congregación, incluso si todavía está sentada frente a él. El cinturón de la Biblia no está cayendo porque alguien lo derribó, está cayendo porque su fundamento se pudrió por dentro, porque la transmisión falló, porque la fe dejó de ser experiencia viva y se convirtió únicamente en herencia, y la herencia sin vida no se sostiene. Y quizá lo más aterrador no sea el colapso en sí, sino que la mayoría aún no lo ha percibido, aún cree que es solo una fase, que va a pasar, que basta con orar más, predicar más, resistir más. Pero la resistencia no construye catedrales, solo retrasa lo inevitable. Y lo inevitable, en este caso, ya está tocando la puerta. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. No hay villanos en esta historia. No hay un enemigo externo que destruyó la fe. No fue la ciencia. No fueron los medios. No fue la izquierda, la derecha, el ateísmo ni la modernidad. Fue algo mucho más simple y más trágico. Fue la falta de escucha. Fue la rigidez disfrazada de fidelidad. Fue el miedo a cambiar disfrazado de principio. Fue la performance reemplazando la presencia. Fue la doctrina aplastando la duda. Fue la necesidad de control matando la libertad.
Y cuando construyes una fortaleza tan alta que ni siquiera los tuyos pueden entrar, no estás protegiendo nada. Estás solo encerrándote a ti mismo. Y eventualmente, la gente deja de intentar entrar. Simplemente sigue adelante. Eso es lo que está ocurriendo. Una despedida silenciosa, una renuncia colectiva, una generación entera diciendo, sin palabras, que no quiere luchar más. Solo quiere vivir. Y vivir para muchos significa irse. Pero hay algo extraño en este colapso, algo que aún no se ha comprendido del todo, porque mientras las instituciones se desmoronan, algo nuevo está naciendo. No está organizado, no tiene nombre, no tiene templo, pero está ahí. En las conversaciones de madrugada entre personas que antes tenían miedo de dudar juntas. En los grupos en línea donde exmiembros comparten heridas y procesos de sanación. En las pequeñas comunidades que se forman fuera de los muros, sin jerarquía, sin dogma, con la simple voluntad de pertenecer sin tener que actuar. Es una espiritualidad nómada, una fe sin dirección fija, una creencia que no cabe en credos escritos, pero que aún late, aún respira, aún busca. Y tal vez eso sea lo que queda cuando todo se derrumba, lo esencial, lo que no necesita estructuras para existir, lo que no muere cuando se cierra el edificio, lo que es más grande que la institución que intentó contenerlo. Y quizás, solo quizás, este sea el verdadero renacimiento, no la preservación de lo que fue, sino la revelación de lo que siempre estuvo ahí, bajo capas de tradición, control y miedo. ¿Sabes qué es lo más triste de toda esta historia? No es el colapso, es el desperdicio. Pensar en cuántas personas fueron expulsadas por hacer preguntas honestas, cuántas vidas fueron quebradas por no encajar en el molde, cuántos talentos se desperdiciaron porque lo único que importaba era la obediencia, cuántas familias se destruyeron porque el amor venía con condiciones, cuántas mentes brillantes fueron silenciadas porque la duda se trataba como pecado, y cuántas de esas personas aún están vivas, cargando cicatrices invisibles, tratando de reconstruirse tras años de haber sido convencidas de que ellas eran el problema. Nunca lo fueron. El problema era un sistema que confundió control con devoción, miedo con fe, sumisión con salvación. Y ahora que ese sistema se derrumba, esas personas están descubriendo algo revolucionario. Siempre fueron enteras, siempre fueron suficientes, siempre fueron dignas, sin tener que probar nada, sin actuar, sin cargar la culpa de no poder sostener algo que jamás debió ser su responsabilidad. ¿Qué haces cuando el suelo que siempre estuvo bajo tus pies desaparece? Cuando el mapa que guió generaciones enteras queda obsoleto. Cuando las respuestas prefabricadas ya no caben en las preguntas que estás haciendo. Hay dos caminos: entrar en pánico e intentar reconstruir el pasado, o respirar hondo y aceptar que tal vez el futuro no necesita ser una réplica de lo que vino antes. Tal vez el colapso no sea una tragedia, tal vez sea una invitación a repensarlo todo, a cuestionar lo que siempre fue incuestionable, a descubrir lo que realmente importa cuando arrancas las capas de tradición, expectativa y miedo. Y quizás, en medio de este caos, en medio de esta desconstrucción brutal, algo más verdadero pueda emerger. Algo que no necesita paredes para existir. Algo que no muere cuando la estructura cae. Algo que es finalmente libre. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció esta historia. Tal vez la hayas vivido, tal vez la estés viviendo ahora, tal vez conozcas a alguien que la vive, o tal vez simplemente sentiste en lo más profundo que esto va más allá de la religión, que trata sobre el fin de las certezas, sobre el colapso de estructuras que parecían eternas, sobre el miedo a perder la identidad, sobre el coraje de volver a empezar. Y si sentiste eso, si algo aquí tocó una fibra dentro de ti que aún no sabes nombrar, no estás solo. Hay millones sintiendo lo mismo, millones caminando la misma travesía, millones tratando de descubrir quiénes son cuando todo lo que definía quiénes eran desaparece. Y quizá esta sea la travesía más humana de todas, aprender a existir sin guión, a amar sin condiciones,
a creer sin necesitar prueba, a vivir sin miedo de ser exactamente quien eres. El colapso del cinturón de la Biblia no es el fin de la fe, es el fin de una versión de ella, una versión que necesitaba control para existir, que dependía del miedo para sostenerse, que requería enemigos para justificarse, y cuando esa versión cae, lo que queda no es vacío, es espacio, espacio para respirar, para dudar, para equivocarte, para ser humano sin pedir disculpas por eso. Y tal vez al final, este sea el mayor acto de fe de todos, confiar en que lo sagrado no necesita templo, que la verdad no necesita guardián, que el amor no necesita dogma, que no necesitas permiso para buscar lo que da sentido a tu vida. Y cuando te das cuenta de eso, cuando finalmente te permites existir fuera de las cajas que construyeron para ti, algo cambia, algo dentro de ti, que estaba prisionero, se libera. Y ahora, la única pregunta que importa es, ¿qué harás con esta libertad? Porque no viene con manual, no viene con garantías, no viene con una comunidad ya hecha, viene cruda, asustadora, real. Y es precisamente por eso que vale la pena. Porque tal vez por primera vez en tu vida tienes la oportunidad de construir algo que sea genuinamente tuyo, no heredado, no impuesto, no actuado, solo tuyo. Si esta travesía resonó contigo, si sentiste que este no es solo otro video, sino un espejo que refleja algo que tú o alguien que amas está viviendo, deja tu marca, dale me gusta. Eso ayuda a que más personas se encuentren en esta conversación. Comenta, tus palabras pueden ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Comparte. Hay quienes todavía creen que están solos en este camino y necesitan saber que no lo están. Y suscríbete, porque esto no va de entretener, va de despertar, de hablar de verdad, de tocar lo que duele, lo que importa, lo que transforma. Si quieres seguir esta travesía conmigo, quiero que estés aquí, porque el colapso puede ser el fin de una era, pero también puede ser el comienzo de algo que aún no sabemos nombrar, y quiero descubrirlo contigo.